Tras casi 8 años alejado de los escenarios y la vida pública, quien fue reconocido como el pequeño gigante de la canción, sería despedido la tarde del 5 de enero de 2014, después de que se confirmara su fallecimiento en horas de la mañana, en una pequeña ceremonia de cremación realizada en el cementerio Horto da Paz, después de que sus restos fueran trasladados desde el hospital. No obstante, se corrió el rumor de que la noticia no era real, que en realidad había fallecido otra persona con el mismo nombre, ya que algunas personas aseguraban haber visto al cantante saliendo de su hogar ese mismo día. Dicho esto, Nelson Ned no solo tenía días hospitalizado, sino que tampoco vivía en su casa, estaba internado en un asilo. Por lo que la realidad es que sus restos finalmente fueron velados en una pequeña capilla dentro del cementerio, donde además de mostrar sus respetos, sus allegados cantarían algunos de sus éxitos. Personalidades brasileras como el actor Felipe Folgos y Márcio Timoteo, hijo del cantante Agnaldo Timóteo, participaron en la ceremonia, que duró menos de 45 minutos. El cielo nunca fue tan romántico como ahora, expresaría Verónica Pinto, hija del cantautor, quien a pesar de mantener cierta distancia con su padre debido a los problemas familiares que tuvieron que enfrentar, quiso destacar su legado musical. Y es que si bien desde el 2006 Nelson Ned ya había abandonado su vida artística, su música hasta el momento de su partida seguía siendo escuchada en toda América. Sin embargo, sería desde varios años antes que comenzaría a despedirse de su carrera, pues a partir del 2003 ya se encontraba padeciendo graves problemas de salud tras sufrir un derrame cerebral y más tarde ser diagnosticado con Alzheimer. Pasarían varios años antes de que se volviera a saber sobre el paradero del peculiar cantante, quien tras ser cuidado durante meses por su hermana, Neuma Nogueira, pasaría a vivir en un asilo en la ciudad de Sao Paulo desde el 24 de diciembre de 2013. Internado en dicho lugar, padecimientos como la diabetes, la artritis y los síntomas del Alzheimer comenzarían a agravarse, especialmente debido a esta última enfermedad por la que empezó a desarrollar episodios agresivos. Esto hasta que tuvo que ser trasladado en ambulancia al Hospital Regional de Cotia, en la región metropolitana de Sao Paulo, por un fuerte cuadro de neumonía después de que experimentara problemas para respirar. Ya estando hospitalizado, también se detectó que sufría de una infección en la vejiga que complicaría aún más su traslado, lo que lo obligó a recibir el año nuevo en total reposo y alejado de sus familiares, pues desde hacía varios años atrás, por los excesos de su vida como artista, su esposa lo había abandonado y con el paso del tiempo, fue perdiendo relación con sus hijos, quienes sabrían de su estado cuando ya fue demasiado tarde. Nelson Ned pasaría sus últimos días rodeado únicamente por el personal médico que lo atendía, quienes a pesar de sus esfuerzos no pudieron hacer nada más cuando su cuerpo dejó de responder al tratamiento la mañana del 5 de enero de 2014, cuando dio su último aliento a sus 66 años debido a complicaciones respiratorias. La falta de compañía habría hecho que su sufrimiento fuera aún mayor en esos momentos finales de su vida, pero para entender cómo a pesar del éxito profesional terminaría hundido en la enfermedad y la soledad, es necesario repasar parte de su trayectoria y vida personal. ¿Cuáles fueron esos momentos que no solo lo llevaron a consagrarse en la música, sino también a vivir episodios violentos y depresivos? Nacido en la ciudad de Ubá, en Brasil, en 1947, Nelson Ned de Ávila Pinto llegaría al mundo con el tamaño de un bebé normal, al igual que el resto de sus 6 hermanos. Pero solo a él, a tan solo 6 meses de nacido, le sería diagnosticada displasia espondiloepifisiaria, un tipo de enanismo. Por este padecimiento llegaría a alcanzar la altura máxima de 1.12 metros, lo que lo convirtió en objeto de burlas desde el primer día de clases, teniendo que enfrentarse al maltrato de sus compañeros, quienes lo insultaban y golpeaban constantemente. Incluso sus hermanas, en una oportunidad, le rogarían a su madre que lo sacara de la escuela porque les causaba problemas. Sin embargo, ésta se dedicó por completo a su educación y cuidado. Su madre le enseñaría a leer, a escribir, a tocar guitarra y hasta a modular su voz, por lo que desde muy pequeño demostraría aptitudes para el canto, motivo por el que a sus 5 años sus padres lo llevarían a audiciones en una radio donde se convirtió en una pequeña celebridad. No obstante, consciente desde su niñez de las carencias con las que vivía su familia, buscó trabajo a sus 10 años en una fábrica de chocolates, donde prestaría su voz para campañas promocionales, lo que lo llevó a debutar como cantante en la televisión a sus 14 años. Tal fue el recibimiento por parte del público que 2 años después tenía su propio show, Gente, el tamaño no importa, con el que comenzaría a ganar renombre en el mundo del espectáculo. Así iniciaría su carrera, pero sus primeras grabaciones fracasarían, por lo que se vería obligado a cantar en centros nocturnos durante años, hasta que fue descubierto por Genival Melo, quien sería su manager y lo transformaría en uno de los artistas más populares en América Latina desde la década de los 60, siendo considerado como una de las voces más potentes de Brasil.
mientras que en su vida personal en 1972 se casaría con una actriz llamada Marley, con quien tuvo sus únicos 3 hijos, Nelson, Mona Lisa y Ana Verónica, quienes heredarían su condición de enanismo, lo que lo motivó a realizarse la vasectomía para no poder tener más hijos. Por otra parte, su nombre era cada vez más reconocido en toda América. Se convirtió en el primer artista latino en vender 1 millón de discos en Estados Unidos, donde se presentó junto a Julio Iglesias y Tony Bennett, y llegó a recorrer diversos países, pero a pesar de su fama, le tocaría vivir situaciones incómodas, como la vez que sería detenido por la Interpol en Venezuela, teniendo que permanecer 2 horas preso, mientras se aclaraba la situación, tras haber sido confundido con otro cantante brasilero llamado Ney Nelson, que era buscado por tráfico de sustancias ilegales, situación de la que si bien no tenía nada que ver con él, sería solo una de las tantas controversias relacionadas con las adicciones, por las que sería noticia después de lograr sus primeros éxitos. Pues como es usual en muchos artistas, el dinero y la fama lo alejarían de su vida familiar y los excesos opacarían su carrera durante años, especialmente después de provocar el rompimiento de su matrimonio en 1977, ya que el también compositor de exitosas baladas románticas se hizo adicto a las sustancias ilícitas y al alcohol. Él mismo admitiría años después en su autobiografía que tenía como rutina beber 2 botellas de whisky diarias y consumir varios gramos, que había descubierto para entonces que podía usar estas sustancias para pagarle a las personas para que fueran sus amigos o incluso para que se acostaran con él, aunque igualmente establecería relaciones por cierto interés o simple gusto, como lo fue el presunto encuentro que tuvo con el famoso Juan Gabriel. Actividades que lo mantendrían ocupado incluso después de su divorcio y durante su segundo matrimonio con María Aparecida. De hecho, con esta última protagonizaría uno de los más grandes escándalos, después de que él llegara en estado de ebriedad a su casa y dejara caer de su bolsillo un arma que accidentalmente se disparó e impactó contra su esposa, partiéndole la clavícula. Increíblemente, ella sobreviviría y relataría esta versión, pero igualmente se especuló con que en realidad ella sufría de abuso doméstico a manos de Nelson y este había intentado quitarle la vida. Teoría que, aunque nunca fue confirmada, tomaría mayor relevancia después de que ella se alejara por completo del cantante. Asimismo, sus hijos también dejarían de tener contacto con él, pues consideraban que su padre se había convertido en un monstruo, quien pasaría a vivir solo rodeado por el personal de servicio y sus perros. Esta situación causaría en Nelson un total estado depresivo que lo llevó a plantearse 3 opciones. Según él mismo relata, internarse en un hospital psiquiátrico, ir a prisión por delitos pasados, pues tras varios años de éxitos profesionales, personalmente el compositor había tocado fondo. Dicho esto, tras años de llanto, soledad y problemas de salud, decidiría retomar su carrera en 1993, pero esta vez como una persona totalmente devota al cristianismo evangélico. Pues de acuerdo con él mismo, estaba necesitando un trasplante espiritual del corazón. Necesitaba un nuevo corazón porque el que yo tenía estaba enfermo. Un cambio que trasladaría también a su música, dedicándose desde entonces a componer canciones cristianas. Tal sería su desempeño por expresar su fe cristiana, que en una ocasión llegó a visitar a la cantante mexicana Gloria Trevi cuando ésta fue detenida en Brasil, pues a pesar de que no tenían amistad, actuando como pastor quiso llevarle la palabra del cristianismo, esperando que ella encontrara paz en su alma, tras esta haber sido acusada de secuestro y corrupción de menores, delito por el que pasó 5 años en la cárcel. Nelson demostraría que se arrepentía de su antigua vida, demostrando así no solo cómo retomaba su carrera lejos de los excesos, sino también cómo veía su pasado tras varios años de baches personales. Tras esto, en el 2004 lanzaría su último trabajo de música cristiana, Jesús Resucitó, y desde entonces poco más se sabría sobre sus proyectos musicales. Sin embargo, este último lanzamiento ocurriría un año después de que Nelson sufriera en el 2003 un derrame cerebral, que por poco le cuesta la vida, y lo mantuvo en cama durante 7 meses. Además, a raíz de esto, perdió la visión en su ojo derecho y sufrió de una parálisis del lado derecho de su cuerpo, afección por la que recibió fisioterapia, pero finalmente tendría que pasar sus últimos años en silla de rueda. Más tarde también sería diagnosticado con Alzheimer en su fase final y comenzaría a desarrollar diabetes e hipertensión. Todo parecía empeorar para el cantautor, pero pese a ello, regresaría al mundo artístico en el 2006, cuando fue uno de los jurados en el programa Cantando por un Sueño, aunque solo participaría algunos meses, pues renunció tras molestarse por las bajas calificaciones que recibían sus alumnos por parte de los jueces. Desde entonces poco más se sabría sobre él. Pasaría los siguientes años desarrollando también sordera y problemas de artritis debido a sus padecimientos previos. Tras ser cuidado unos meses por su hermana, fue internado en un asilo la Navidad del 2013.
lugar donde empeoraría su condición hasta que fue hospitalizado debido a una fuerte neumonía que derivó en problemas respiratorios que terminaron por quitarle la vida el 5 de enero de 2014. Si bien sus restos fueron velados por algunos de sus familiares y amigos, incluyendo a sus 2 hijas, su nombre no volvió a tener el mismo reconocimiento que cosechó durante años con éxitos como Aquellos ojos negros y Cómo duele. Tras su fallecimiento, no hubo carrozas fúnebres ni homenajes. Solo algunos programas de televisión dedicarían unos minutos para dar su sentido pésame, pero finalmente, la gran pequeña estrella se apagaría sin ser noticia.